¿Recuerdan? La clase pasada habíamos terminado repasando todo lo que era la inflación, cómo se medía, cuáles eran las teorías. ¿Sí? Arrancamos viendo la teoría de la inflación más vinculada con lo que es el enfoque monetarista, que lo asociaba principalmente con la cantidad de dinero, y también con cuestiones vinculadas con el exceso de la demanda. Y por otro lado, el tema de lo que es la inflación, podríamos decir, el enfoque alternativo, que era en realidad decir, bueno, mirá, la inflación fundamentalmente no depende de la cantidad de dinero, sino que depende de los costos. El dinero aumenta, sí, es verdad, pero como consecuencia del aumento de los precios, no como causa, o sea que, como hemos visto, invierte la causalidad. Y a partir de ahí hemos identificado cuáles eran los costos más importantes que digamos, podían afectar la inflación. Principalmente insumos importados, o sea, en realidad, digamos, el elemento que lleva al aumento de la inflación es el aumento del dólar, que a través del precio de los insumos importados que son utilizados como costos llevan a la inflación, pero digamos la causa en ese caso es el aumento del valor del dólar, del tipo de cambio. Después también vimos el tema de los salarios, aunque matizando que dependía del contexto económico. Y después vimos que había también otros costos relevantes, como podían ser algunos impuestos puntuales, tema tarifas para Argentina, que fue bastante evidente que el aumento de las tarifas tuvo impacto en la inflación. Y a partir de eso, digamos, llegamos a un panorama de lo que puede ser la inflación que nos va a servir para identificar o para tratar de explicar un poco cómo es el proceso de la economía argentina, ¿sí? Lo que tiene este gráfico justamente es la inflación argentina, creo que se llega a ver, desde el 98 hasta la actualidad, ¿sí? Por lo tanto, digo, con lo que vimos en la clase pasada estaríamos en condiciones de poder explicar qué es lo que pasó en la economía argentina y cuáles son las causas que están por detrás del comportamiento de la inflación, ¿sí? Primer punto importante, si se fijan, la inflación argentina era sumamente estable a fines de los 90. Esto fue básicamente por, digamos, la parte bondadosa que tenía la convertibilidad. Recuerdan que la convertibilidad era fijar el tipo de cambio. Bueno, justamente al fijar el tipo de cambio, esa variable que son las principales, digamos, causantes de la inflación, estaba completamente quieta, por lo tanto, eso hizo que la inflación se mantuviera estable en torno al literalmente 0%, ¿sí? Después de eso, fíjense que tenemos un salto muy importante a fines del 2001 y principios del 2002. Esto justamente, ¿qué pasó acá? Justamente acá es el aumento del dólar, ¿no? Si todo lo que la convertirá, podríamos decir, había mantenido estable, bueno, se había mantenido estable a base de acumular desequilibrios económicos y problemas que también vamos a ver después en la clase que viene. Eso voló por los aires a fines del 2001 y el tipo de cambio pasó de un día para el otro de 1 a 4, después bajó, pero una devaluación por encima del 300%. Por eso que vemos este salto tan importante de la inflación. Y después fíjense la caída también bastante abrupta, porque una vez que el tipo de cambio sube y se mantiene y no sigue subiendo, eso hace, recuerden, que la inflación baje. ¿Sí? Acá hay un punto muy importante que después vamos a ver con todo este tramo de la curva, o más que la curva, digamos, el comportamiento de la inflación, que es que los factores que vimos en la clase pasada, el aumento del dólar, el aumento de las tarifas, son factores que lo que hacen es pegar un salto en el nivel de los precios, pero para que el proceso se mantenga, digamos, vivo, ¿no? Para que la inflación se mantenga andando, se requiere algún otro componente que mantenga el proceso, ¿sí? Y ahí es donde va a cobrar bastante relevancia el tema de los salarios, ¿está bien? Si se fijan, después de eso, decíamos, la inflación sube abruptamente, pero después baja a niveles de vuelta cercanos al 5%. Pero a partir de ahí, fíjense cómo tenemos claramente una tendencia creciente, que lo que me va mostrando es que, si uno mira, digamos, toda la película, vemos que pasamos de inflación
en torno al 5%, después al 10%, después al 15%, después al 20%, después al 25%, y en la actualidad ya estamos en el 55%. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Sí? ¿Por qué cada vez estamos en niveles de inflación más elevados? Y por eso le decía que acá la explicación, que a mí me parece más coherente, es justamente una combinación de aumentos de precios que tienen impacto en la competitividad o en el manejo de los dólares de la economía. Eso tiene un impacto en el valor del dólar y eso a su vez después tiene un impacto en el tema de los salarios. Entonces, lo que hace que esto se mantenga, digamos, vivo y que encima cada vez tenga un nivel más elevado es una especie de inercia, podríamos decir inflacionaria, aunque en realidad la inercia es un tema un poquito más complejo, pero digamos, una relación muy importante entre los aumentos de precios, los aumentos del salario y los aumentos del dólar, que generan una especie de círculo vicioso que se va retroalimentando y que va llevando cada vez a nivel de inflación más elevado. ¿Sí? La parte... Puede ser cuando termine, que estoy en la clase, tipo 3:30, 4, ¿puede ser? Gracias. Entonces le decía, ¿sí? ¿Cuál es esta lógica? Bueno, nos falta una parte de la explicación, que es el manejo del sector externo y de cómo se comporta el dólar, que eso recién lo vamos a ver la semana que viene, pero básicamente lo que estamos diciendo que es, la inflación genera pérdida de competitividad en la economía porque aumentan los costos y eso hace que las empresas sean perjudicadas, que algunas empresas no puedan exportar, que se abaraten los productos importados. Todo eso lleva a que la economía se vaya quedando sin dólares. Cuando la economía se queda sin dólares, termina llevando a un aumento del tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio sube, eso hace que la inflación vuelva a subir. Y atrás de que la inflación suba, vienen los aumentos salariales para recuperar el poder de compra perdido, que le vuelven a pegar un salto en la inflación y atrás de eso vuelve a perderse competitividad y vuelve a subir el dólar. Entonces, tenemos un efecto que se va retroalimentando y que va generando un círculo vicioso, que el resultado es esto que tenemos acá. ¿Sí? El resultado es, si se fijan, estos saltos que vemos en la inflación que después bajan, pero que podríamos decir cada vez están en un piso más elevado, son justamente devaluaciones. ¿Sí? Entonces, las últimas tres, que son las que me imagino tienen más fresca, tuvimos una con el gobierno del kirchnerismo a principios del 2014, devaluación del tipo de cambio, rápido aumento de los precios, eso hace, que acá no lo podemos ver, pero sí lo vamos a la clase que viene, eso hace que caiga muy fuerte el poder de compra, por lo tanto cae la demanda de la economía, entra en una recesión, después los trabajadores piden aumentos salariales, entonces se recupera el poder de compra, pero la inflación se mantiene, ¿sí? Y después, como vamos a ver que estamos en un contexto en el cual faltan dólares, eso lleva a que aumente el dólar nuevamente, otro salto cambiario, otra suba de la inflación. Esto ya es fines de 2015, cuando asume el gobierno de Macri. Después tuvimos casi 2 años un año y medio de estabilidad durante fines de 2016 y 2017, aunque eso básicamente, digamos, mantenido estable por el tema del ingreso de los dólares de la deuda. Cuando se notaba que eso tampoco era, digamos, sostenible, volvió a devaluarse el tipo de cambio, pues el gobierno terminó acudiendo al FMI y la última devaluación que tuvo la economía, que fue ahora a fines de agosto, después de las elecciones, bueno, le volvió a pegar otro salto a los precios y por eso digo, ya estamos en un nivel bastante preocupante, que es una inflación en torno al 55%. ¿Sí? Pero entonces digo, lo más importante es que, por lo menos desde el punto de vista de la cátedra, es difícil explicar esto a través del tema del dinero. Un economista que te lo explica el dinero, lo que te va a decir es, bueno, pero vas aumentando la cantidad de dinero y eso es lo que lleva a la devaluación del dólar, porque no hay ninguna duda, nadie discute. Sí. Lo vamos a la clase que viene, pero justamente es para evitar que devalúe el tipo de cambio, para evitar que pase esto. Claro, pero vos pones un límite para la compra de dólares. Sí. Para que no suba el dólar. Para que eso, claro. Claro, pero en algún momento igual va a tener que subir.
Bueno, esa es la gran discusión. Sí, la historia muestra que termina subiendo, ¿no? Terminan convergiendo hacia arriba y lo que pasó. Sí. Por eso digo que es para evitar algo que parecería que es inevitable. Entonces, el tema del cepo es como que bastante discutible si funciona o no. Uno podría decir, te duerme el problema, pero a la larga, si vos no lo solucionás, terminás evaluando más adelante. Que es un poco lo que pasó en 2015 y lo que probablemente pase ahora, que ya, si están siguiendo las discusiones, la brecha de vuelta está en torno al 20-30%. El del oficial con el paralelo ya está en niveles bastante elevados. Por lo tanto, digo, cuando uno ve esto, parece la explicación más sencilla de eso, ¿sí? Niveles de inflación que se mantienen por la inercia o la puja entre trabajadores y empresarios, que lo que hacen los trabajadores es, ante la pérdida de poder de compra, reclamar aumentos salariales, los empresarios los otorgan, pero para cubrirse de las pérdidas después aumentan los precios, y en el medio de eso lo que va generando es la pérdida de la competitividad, los problemas en el sector externo de la economía, que se traduce en devaluaciones. Entonces cada devaluación es como que le va pegando a los precios y te los va dejando en un nivel inflacionario más elevado. Entonces estamos en una especie de círculo vicioso de trampa en la que parecería que no está pudiendo salir. No, parecería no, es evidente que está pudiendo salir, el tema es ver cómo solucionarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que, digamos, la economía, la teoría, y después en la práctica se va a tratar de solucionar este problema? El primer punto, que es lo que charlábamos recién, era hay que tener un buen diagnóstico. Porque ahora vamos a ver que si uno lo ve desde un enfoque monetarista y cree que el problema es la cantidad de dinero, va a buscar la respuesta en unas variables, y si en cambio uno cree que el problema está dado por el aumento de los costos, en particular por el tema de los dólares y la puja distributiva que hay entre trabajadores y entre empresarios, va a ir a buscar la solución a otro lado. ¿Sí? Pero bueno, digamos que podríamos decir lo que une a ambos enfoques es el rol que tiene la política monetaria. Y acá es donde retomamos lo que veíamos hace 2 clases cuando hablamos de el rol que tiene la creación del dinero en la economía y cuál es el impacto que eso tiene en la inflación. Porque justamente la política monetaria es el control o la regulación de esa liquidez o de esa cantidad de dinero que hay circulando por la economía con el objetivo de tratar de mantener en línea la inflación. ¿Sí? Entonces, veamos bien cómo se maneja la política monetaria y a partir de eso después vamos a ver cuáles son las soluciones que propondría según cada uno de estos 2 enfoques. Bien, para presentar el tema y de manera resumida, definiríamos la política monetaria como la regulación de la liquidez. En el sentido de liquidez lo pueden tomar si quieren como cantidad de dinero. A mí me gusta más la palabra liquidez porque a lo que hace alusión es a la cantidad de dinero que hay en la economía que puede ser utilizado rápidamente para otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un plazo fijo, ahora después lo vamos a checar, pero un plazo fijo es dinero, pero está inmovilizado. Entonces no puede ser utilizado para otra cosa. O sea que no es dinero líquido. En cambio, la plata que está en la cuenta corriente, en las cajas de ahorro y también el dinero que está en circulación en billetes son dinero mucho más líquidos. Entonces lo que hace el Banco Central es monitorear la liquidez de la economía, ver cuánta de esa cantidad de dinero está circulando y en función de cómo vea que está la inflación, en función de cómo vea que están las variables vinculadas con el dólar, también dependiendo del enfoque que tenga el Banco Central del gobierno de turno, lo que va a hacer es tratar de regular la liquidez de la economía a partir del uso fundamentalmente de la tasa de interés de referencia o las tasas de interés de referencia del Banco Central. ¿Sí? Entonces, digamos, grosso modo lo que estamos diciendo es el Banco Central va a mover las tasas de interés para que después esas tasas de interés impacten en las tasas de interés de los bancos y a su vez las tasas de interés de los bancos impacten en sus decisiones acerca de cuánta plata tener, digamos, disponible, líquida, y cuánta plata tener en forma de ahorros, por así decirlo, que no pueden ser movilizados rápidamente. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente lo que va a hacer el Banco Central. Entonces, les decía,
Lo primero que nada es distinguir entre los diferentes tipos, podríamos decir, de dinero que vimos que hay en la economía y que el Banco Central los clasifica en función del grado de liquidez. A partir de esto, el Banco Central va a definir diferentes agregados monetarios, que podríamos, es la palabra que se usa técnicamente, pero podríamos decir diferentes variables que miden la cantidad de dinero en función de qué tan líquidos son. Entonces, si definimos liquidez como la rapidez que yo tengo para utilizar ese dinero, ¿no? ¿Qué tan disponible lo tengo para ser utilizado? ¿Cuáles van a ser los dineros más líquidos y cuáles van a ser los tipos de dinero menos líquidos? Bien, ¿sí? O sea, digamos, en orden de liquidez, ¿qué diríamos? Primero están los billetes. Yo tengo esa plata, la uso rápidamente para comprar lo que quiera, para ir al banco a comprar dólares, para ponerla a ahorrar, para lo que se me ocurra. ¿Sí? Ahora es plata que tengo rápidamente disponible para ser utilizada. Después, ¿qué tengo? Tengo las cajas de ahorro y las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes, la diferencia que tienen respecto a las cajas de ahorro, fundamental, es que permiten la emisión de cheques. Entonces, también me permiten una diferencia, digamos, adicional de liquidez, que es una ventaja respecto de la caja de ahorro. Ahora, en ambos casos, ¿qué diferencia tienen con el dinero en efectivo? Bueno, que si en algún lado, por ejemplo, no aceptan el pago con la tarjeta de débito, ya no está líquido que antes. Tendría que ir a un cajero, sacar la plata, retirar y usar dinero. ¿Sí? Entonces, ¿es bastante líquido? Sí. Es más, si yo tengo que hacer transacciones electrónicas, fíjense que es muy líquido, ¿no? Lo vemos hoy en día con el tema de la compra-venta de dólares. Yo tengo la plata en una caja de ahorro en un banco, hago 2 clics y estoy comprando dólares. Y con esta velocidad estoy mandando dólares al Banco Central. En cambio, en efectivo, ya ahí podríamos decir es más engorroso. Tengo que ir a un banco, ¿no? Llevar los pesos, cambiarlos por dólares, después con esos dólares ver qué hago, si lo guardo en una caja de seguridad, lo deposito en el banco, pero es más engorroso. Entonces podríamos decir, para la parte de compra de bienes, es más líquido el dinero en efectivo, pero para la parte de la compra de dólares, las cajas de ahorro son iguales o incluso podrían ser más líquidas que los pesos, ¿sí? Ahora, lo que seguro no es líquido, pero que también es dinero, son la plata que tenemos en plazos fijos o en inversiones, que yo no puedo utilizar ese dinero, ¿no? Pongo la plata en un plazo fijo, ¿qué pasa? Lo bueno es que me genera intereses, o sea que esa plata a fin de mes me genera más dinero, lo malo es que esa plata no la puedo utilizar. ¿Sí? O sea, no la puedo utilizar para otra cosa, no la puedo usar para comprar dólares, no la puedo usar para comprar cualquier cosa en algún comercio. Entonces, ¿es dinero? Sí. Ahora, ¿y por qué el Banco Central lo querría monitorear junto con las cajas de ahorro y lo otro? Bueno, porque si bien es verdad que el aumento en los plazos fijos no significa un excedente de liquidez hoy, porque es plata que está congelada, por así decirlo, ¿qué pasa si en un mes la economía entra en problemas? ¿Qué puede pasar con ese dinero? Bueno, que se transforme automáticamente en dinero líquido cuando van venciendo esos plazos fijos y que ahí sí sean utilizados para la compra de dólares o para la compra de cualquier tipo de producto. Entonces, el Banco Central monitorea todo, pero su mayor importancia está en ver qué está pasando con el dinero efectivo, con la cantidad de plata que está circulando en la economía, y también recuerden con la cantidad de plata que está acá en los bancos en forma de cajas de ahorro y en cuenta corriente. Si el Banco Central ve que ese dinero está aumentando de manera muy rápida, por ejemplo, y que no encuentra variables de la economía real que le permitan explicar que ese dinero está aumentando por cuestiones genuinas, bueno, ahí lo que va a decir es, mira, esto puede ser un problema, entonces yo tengo que buscar la manera de frenar ese aumento en la liquidez de la economía, ¿sí? Frenar ese aumento en la cantidad de dinero, y justamente para eso es que está la política monetaria. Bueno, esto es de 2015, me quedó un poco viejo, pero igual no cambia demasiado el argumento. Lo que esto me está mostrando es cuánta, ¿no? Una foto de 2015 de toda la cantidad de dinero que había en la economía, tanto en circulación como en los bancos, y qué porcentaje de ese total de dinero era
dinero efectivo, qué porcentaje era plata en caja de ahorro, qué porcentaje era plata en cuenta corriente y qué porcentaje era plata en plazos fijos. ¿Sí? No se llega a ver, pero el dinero en plazos fijos es del 33%, o sea que podríamos decir el 70% de dinero líquido, ¿no? Dinero que está en caja de ahorro, en cuenta corriente y dinero efectivo. Y el otro dato llamativo, que creo que podría ser llamativo para ustedes, es la poca cantidad, por así decirlo, de dinero que son billetes, ¿no? Ustedes que dirían, bueno, en realidad, para mí la cantidad de billetes tiene que ser el dinero más preponderante, más importante que en las economías. Y sin embargo, no. Lo que se ve es que la mayor cantidad de dinero es dinero que está acá, es dinero electrónico. Del total de plata que hay acá, en relación a la que está circulando en billetes en la economía, bueno, es mucho más la que está acá en caja de ahorro y en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay más plata acá que allá? ¿Por qué hay más plata electrónica que en billetes en efectivo? ¿Tiene que ver con el nivel de distribución de eso? No tiene que ver con cuestiones distributivas. Piensen en ustedes, piensen en cuánta plata usaban en efectivo hace 10 años, cuánta plata usan ahora, si cambió y por qué. Tiene que ver un poco con la tecnología, en parte. ¿Por qué? La tecnología avanzó, entonces ya la gente no usa tanto efectivo, sino que usa la tarjeta de plástico. Bien, ¿sí? Es más, no solo el plástico, yo diría, hoy el celular. O sea, el plástico ya se usaba hace 10 años, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Ahora se agregó, como novedad bastante radical, el tema de que puedo pagar desde el teléfono. Y del teléfono, digo, sin tener que tener ni un billete en mi billetera, yo tranquilamente podría pagar todas las cosas con dinero electrónico. Entonces, fíjense que, primero, es mucho más cómodo, no tengo que andar teniendo plata encima, es mucho más seguro. Por lo tanto, lo ideal, o digamos, lo que la economía va tendiendo hacia es a, podríamos decir, la erradicación del dinero en efectivo y que todo el dinero sea virtual. Es más, en varios países del mundo, Suecia, Reino Unido y algunos europeos, Estados Unidos creo que no tanto, el dinero físico, el dinero efectivo prácticamente desapareció. Bien, ahí vamos a llegar a eso, ¿sí? Ahora llego a ese punto que está marcando, está perfecto. Entonces, en estos países, el dinero efectivo prácticamente no existe. O sea, uno sale de su casa y sale solamente con el teléfono celular, una tarjeta de crédito y con eso paga todo lo que hace todos los días. Paga los impuestos, paga el transporte, paga el almuerzo, todo. ¿Sí? Y justamente ahí después aparecen nuevos desafíos o nuevas preguntas acerca de cómo se regula la política monetaria, si el Banco Central sigue teniendo la misma capacidad que antes. Bueno, por ahora parecería que sí. Pero fíjense que el avance de la tecnología, lo que tiende a mostrar, y que probablemente acá pase en algún futuro no tan cercano, es que no se usa más el dinero efectivo. ¿Por qué decía no tan cercano? ¿Y cuál es nuestra gran diferencia con otros países? ¿Por qué acá se usa mucho más efectivo de lo que se usa en un país europeo? No, por el tema de que al tener una gran parte de tu economía informal, es decir, que se maneja en negro, bueno, esa parte de la economía utiliza billetes. No puede utilizar cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la cuenta bancaria es muchísimo más fácil de identificar y detectar. Entonces, donde uno está manejando, digo, si uno tiene ingresos declarados por 20.000 pesos por mes y mete una cuenta bancaria 150.000, bueno, la FIP te dice, che, ¿qué está pasando acá? Y la FIP se da cuenta automáticamente. Entonces, todo lo que es economía informal, ya sea desde las empresas hasta también niveles, digamos, personales, cuentapropistas, no personas que trabajan por cuenta propia, se manejan todo en efectivo. Porque no pueden tener dinero electrónico porque justamente ese dinero es mucho más identificable desde el punto de vista del gobierno para darse cuenta que están evadiendo. ¿Sí? Entonces, mientras tengamos un nivel de informalidad elevado, bueno, va a seguir siendo elevado en términos de cuando nos comparamos con otros países, la cantidad de dinero efectivo que se utiliza. ¿Está bien? Dinero en efectivo. Sí. Dinero electrónico en los bancos. Claro, ponele, imagínate, analicemos esta economía, ¿no? Decimos, bueno, a ver,
¿cuánta plata hay en esta economía? ¿Qué deberíamos mirar? Deberíamos mirar toda la plata que tienen ustedes en este momento en billetes, en efectivo, encima. Deberíamos mirar toda la plata que tienen ustedes en este momento en caja de ahorro, en cuentas corrientes y en plazo fijo. Todo eso sería el dinero total. Sería todo esto que está acá, el 100% del dinero. Entonces decimos, bueno, a ver, ¿cuánta plata de eso está en plazo fijo? Los ahorros de ustedes, no sé, de los 10.000 que cuento que hay en total, hay 3.000 pesos que están en plazo fijo. O sea que el 30% sería dinero que está en plazo fijo. Después me fijo y tienen en total la suma de toda la plata que tienen ustedes en este momento de bolsillo es de otros 3.000 pesos. O sea que tienen 3.000 pesos en efectivo en relación a los 10.000 que hay en la economía total. Y los otros 3.000 podríamos decir que están acá en caja de ahorro y en cuenta corriente. Entonces, si fuese en lugar de una economía, tu caso puntual, que diría, bueno, vos tenés en este momento 3.000 pesos en tu billetera, tenés 3.000 pesos disponibles en tu caja de ahorro y tenés otros 3.000 pesos más ahorrados en plazo fijo que no podés utilizar, que están inmovilizados. Entonces, por eso es que la cantidad de dinero en efectivo en relación al total es el 30 y el 60 es electrónica. Porque los bancos tienen la plata que está en la caja de ahorro, la plata que está en el plazo fijo, que diríamos sería parte de los depósitos, como hemos visto en la clase pasada. Dinero que ellos utilizan para después... Pero el banco tendría el efectivo restante, igual como que sea electrónico, tendría que tener el efectivo restante, estamos hablando de una economía equilibrada, donde el banco va a tener lo mismo que dice... Ojo, cuando hablamos de dinero efectivo, estamos sumando lo que tienen ustedes en este momento en efectivo, más lo que está acá en la bóveda de los bancos que tienen disponible para que ustedes saquen para cualquier cosa. Claro. ¿Se entiende? O sea, La reserva, no, dinero efectivo. Sí, pero ojo, no es que acá... ¿Qué tal? Disculpe. No hay problema, para economía. No es que si vos tenés 3.000, acá hay 3.000. Ojo. Ustedes tienen cierta cantidad de plata en este momento en efectivo que usan para sus gastos y además los bancos tienen acá cierta cantidad de plata en reserva por si ustedes quieren sacar más plata. Pero, digamos, la plata que está en circulación es la plata que es de ustedes y la plata que está dentro de los bancos es de los bancos. ¿Sí? Va a ser de ustedes en el momento en que quieran cambiar plata, por ejemplo, por dinero que tiene en una caja de ahorro. Entonces, ¿el banco qué hace? Reduce la cantidad que tiene de plata en su caja de ahorro, reduce la cantidad de plata que tiene en la bóveda, en dinero físico, y también reduce la cantidad de plata que tiene en la caja de ahorro. Y ahí esa plata pasa a ser de ustedes. Pero fíjense que la cantidad de dinero sigue siendo la misma. Había 1.000 pesos que estaban acá dentro de la bóveda, por así decirlo, del banco, y ahora esos 1.000 pesos están en el bolsillo de ustedes. La cantidad es la misma. El dinero en efectivo y el monto de la caja de ahorro. Sí. La única manera de que se cree dinero que lo vimos es si el Banco Central, que está atrás de todo, ¿no? Le da la maquinita, emite dinero y ya sea que se los deposita a los bancos, si los bancos se lo dan a ustedes, o que los bancos lo quieran tener en sus bóvedas, ¿sí? Eso es creación de dinero. Pero si no, cuando decimos, bueno, ¿cuánta plata hay? Yo sumo todo lo que está ahí y todo lo que está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, digamos, ¿cómo va a funcionar la política monetaria y qué es lo que va a, digamos, analizar el Banco Central para ver si tiene que buscar aumentar la cantidad de liquidez en la economía o reducirla? Básicamente, podríamos pensar esto como una lógica de oferta y demanda. ¿Sí? Pero le vamos a poner varios peros. O sea, la teoría tradicional siempre lo mira con esta lógica de oferta y demanda. Yo diría, bueno, sirve como idea, como intuición para entender lo que está haciendo el Banco Central, pero le vamos a poner varias objeciones después, ¿sí? ¿Qué significa esto? Recuerden la clase pasada. Nosotros ¿qué decíamos? Mirá, para que haya más liquidez, tiene que haber, por algún motivo, que esté ingresando plata en la economía, ¿no? Que haya más plata, que el Banco Central esté creando dinero. ¿Por qué podía hacer eso? Porque la gente esté demandando más préstamos, o porque el gobierno esté gastando más de lo que está recaudando, y si le pide dinero prestado al Banco Central, el Banco Central lo emite, entonces estamos, digamos, metiendo, podríamos decir, por este lado estamos metiendo dinero. Eso sería la creación de dinero, ¿no? Podríamos llamarle la oferta de dinero. La cantidad de plata que se introduce en la economía. Pero por otro lado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener plata que está saliendo de la economía. Cada vez que alguno de ustedes
tiene plata en efectivo o plata en su caja de ahorro y decide transformar esa plata, por ejemplo, en plazos fijos o, por ejemplo, en dólares, fíjense qué están haciendo. Están sacando plata de circulación. Están pasando dinero que estaba en efectivo o que estaba disponible en caja de ahorro y lo están transformando en dólares o en plazos fijos. Eso para el Banco Central va a ser, digamos, una reducción de la cantidad de dinero. ¿Sí? Entonces el Banco Central todo el tiempo lo que va a estar mirando es cuánta plata está entrando, por así decirlo, y cuánta plata está saliendo. Y en función de eso, lo que va a ver es si la liquidez de la economía le parece acorde o no. Si, por ejemplo, ve que está entrando en la economía mucha más plata de la que está saliendo, ¿eso qué significa? Que está aumentando la liquidez en el sistema. Y si eso le parece que no es algo bueno para el momento, la situación económica del país en ese contexto, lo que va a decir es, no, mirá, acá hay que hacer algo para frenar el aumento de la liquidez. ¿Y cómo lo puede frenar? De dos maneras. Puede cortar el chorro de este lado, no decir, frenemos un poco la creación de dinero, o puede aumentar el de este lado. De decir, hagamos que más gente saque su dinero de la circulación. ¿Se entiende el punto? Entonces, acá es fundamental entenderlo. Claro. Sí, que los transforme en plazos fijos. ¿Sí? Que los tenga inmovilizados. Exactamente. Esa es la segunda opción. Exactamente. La primera opción le dice que no puedo pegar más plata al gobierno. Por ejemplo, al gobierno. La segunda parte es que invitarme a mí a votar. Exactamente. ¿Sí? Recuerden que el objetivo acá es que si regular la liquidez. En algunos momentos el Banco Central puede pensar que hay mucha liquidez y en otros que hay poca. Y lo que va a hacer con la política monetaria es tratar de incentivar a que haya más liquidez o reducir esa liquidez. ¿Cómo va a lograr eso? De nuevo, si quiere que se reduzca la liquidez, lo puede lograr de dos maneras. O frenando la creación de dinero, o tratando de hacer que ustedes saquen dinero de circulación. Recuerden que esas son dos cosas distintas. ¿Sí? Sacar dinero de circulación significaría que ustedes, podríamos decir, tengan más plata acumulada en ahorros, en plazos fijos, en cuestiones que no van a ser utilizadas, por ejemplo, para evitar que se compren dólares. ¿Está bien? Entonces, para poder hacer esto, lo primero que tiene que quedar bien claro, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico para ustedes, es entender por qué la gente quiere tener dinero. ¿No? Lo que se conoce como la demanda de dinero. ¿Por qué la gente quiere tener plata en efectivo y por qué la gente quiere tener una parte de su plata ahorrada? Entonces, a partir de entender esa diferencia, el Banco Central va a ver cómo puede hacer para incentivar, ya sea que ustedes tengan más plata en efectivo, si es que está buscando eso, o todo lo contrario, tratar de incentivarlos a que ustedes tengan la menor cantidad posible de plata en efectivo y la mayor cantidad de dinero inmovilizado en, por ejemplo, plazo fijo. ¿Sí? Ahora, primer gran diferencia, cuando hablamos de la demanda de dinero, de entender por qué motivo ustedes demandan dinero, recuerden que lo estamos pensando siempre como la cantidad que ustedes quieren tener en relación con el total de plata que ustedes tienen. ¿Por qué? Yo les digo a ustedes, bueno, ¿cuánto dinero querrían tener? ¿Qué me responderían? Infinito, ¿no? Entonces, la demanda de dinero no se pregunta por cuánta plata quieren tener. Lo que se pregunta es, digamos, del total de plata que ustedes ganan por mes, ¿cuánta quieren tener en efectivo o en dinero líquido en la caja de ahorro y cuánta quieren tener, digamos, ahorrada en plazos fijos? ¿Se entiende la diferencia? O sea, no le estoy preguntando cuánto dinero querrían ganar, sino le estoy preguntando de la cantidad de plata que ganan, cuánta dejan disponible para utilizar y cuánto guardan en plazos fijos. Y la pregunta es, ¿por qué guardan toda esa cantidad de plata en plazos fijos y por qué dejan toda esa cantidad de plata, digamos, líquida o disponible? ¿Para qué? Para que a partir de entender cuál es la lógica que está por detrás de esa decisión que toman ustedes, yo como Banco Central, ¿qué voy a hacer? Y bueno, en función de lo que crea correcto, voy a dar incentivos a que tengan más plata en efectivo líquida o todo lo contrario, que tengan mucha menos plata en efectivo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del concepto de demanda de dinero. ¿El Banco Central? Ahora vamos a ver, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, primer motivo, digamos, ¿para qué se demanda dinero en efectivo?
Y digo, yo a veces no aclaro, pero cuando digo dinero efectivo también digo dinero en caja de ahorro y dinero en cuenta corriente. ¿Sí? O sea, dinero que tienen disponible para utilizar. ¿No? A ver, para comprar dólares no. O sea, ustedes, la pregunta es, ¿para qué quieren tener dinero en efectivo y no usarlo en otra cosa? En el sentido de no usarlo para dólares o para plazos fijos. ¿Sí? Primer punto, para comprar cosas. O sea, si les pregunto a cualquiera de ustedes, no sé, les digo, ¿cuánto ganan por mes? 20.000 pesos. ¿Sí? Bueno, esos 20.000, ¿cuánta plata deja en efectivo? Y seguramente me digan, y dejo 15.000. Y la principal pregunta que yo les estoy haciendo es, bueno, ¿por qué dejan 15.000? ¿Y ustedes qué me van a decir? Principalmente porque esa es la cantidad de plata que yo necesito para pagar todas las cosas que tengo que pagar durante el mes. Para la comida, para el alquiler, para la salida que hago una vez todos los meses a comer o al cine, para el mantenimiento del departamento, para la limpieza del hogar, todo lo que se les ocurra. Y justamente eso, ¿qué significa? Para gastar. ¿Sí? ¿Cómo? No, no tiene nada que ver por el compra. Estamos diciendo, ¿para qué usamos el dinero? Ahora, además de eso, ¿qué me dirían? Además de eso me dirían, mirá, pero yo en realidad todos los meses sé que gasto alrededor de 13.000, 14.000 pesos. ¿Qué hago entonces? Lo que hago es siempre dejar disponible un poquito más. ¿Por qué? Y bueno, porque nunca sabes, ¿no? Si se te pinchó una rueda del auto, tuviste que salir a gastar algo que no lo tenías previsto. Bueno, imagínate que no tenés nada de dinero efectivo. Sonaste. Entonces, además, siempre se deja un poquito más de dinero disponible por motivos precautorios. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con el resto del dinero? Lo ahorramos. ¿Qué significa ahorrar? Significa depositarlo o transformarlo en algo que me genere rentabilidad. ¿Por qué? Porque si yo sé que todos los meses hay 5.000 pesos que no utilizo para gastar, que me sobran, ¿no? Y esa plata la dejo en mi casa en efectivo, ¿qué pasa? Pierdo plata. ¿Sí? Ese dinero pierde plata. Por lo tanto, el punto que estamos acá es, bueno, justamente, ¿cómo hago para incentivarte, si es que es lo que yo quisiera como Banco Central, cómo hago para incentivarte a que vos gastes menos y ahorres más, o al revés, para que tengas más plata disponible y ahorres menos? ¿Sí? Entonces, veamos un ejemplo para que esto quede bien claro. Imaginen que ustedes a fin de mes les sobraron 1.000 pesos. ¿Sí? O digamos que saben que les sobran 1.000 pesos. ¿Cuáles son las 3 principales posibilidades que tienen de hacer con esa plata? La primera, atesorarlos, que eso significa dejarlos en su casa todo el mes. La segunda es ponerlos en un plazo fijo, que les da un 10% de interés. La tercera es comprar dólares. Imaginen, acá les puse números sencillos, que el valor del dólar es 10 pesos por dólar, o sea que ustedes irán al banco, le darían los 1.000 pesos y a cambio le darían 100 dólares. ¿Sí? Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál de estas 3 ustedes harían y por qué? Y acá el punto es, lo que uno está pensando es, ¿cuál es la mejor opción en términos de rentabilidad? Porque a mí lo que me interesa con estos 1.000 pesos no es gastarlos, sino guardarlos de una manera que me genere la mayor rentabilidad posible, porque son ahorros que probablemente use en el futuro. O sea que lo que yo quiero es mantener el poder de compra de esa cantidad de dinero. Entonces, acá es lo que nos estamos preguntando, cómo hace la gente o qué piensa la gente para ahorrar y qué variables mira. ¿Qué pasa a fin de mes? ¿Cuál fue o cuál sería la mejor opción? Si los atesoré, ¿cuánto tengo? Los mismos 1.000 pesos que antes. Ahora vamos a ver, como único dato positivo que uno podría encontrarle a esta lógica, es decir, con las otras 2, o en realidad con esta, podría haber tenido la posibilidad de perder plata, con esta no perdí. Pero vamos a ver que es la peor porque nunca puedo ganar dinero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando puse mi plata en plazo fijo? A fin de mes tengo 1.100.
tengo los 1000 que tenía antes, más los 100 que me da el banco en calidad de intereses, 100 pesos, 10%, ¿no? Por el plazo fijo, o sea que tengo más plata que antes. ¿Y qué pasó con el dólar? Bueno, justamente con el dólar, mi rentabilidad va a depender de cómo esté el dólar a fin de mes. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo 100 dólares, pero a mí, digamos, ¿qué me interesa comparar? Bueno, me interesa saber cuántos pesos son esos, porque yo acá, acuérdense, nos manejamos en una economía que gastamos y hacemos todo en pesos. Entonces, gané, perdí, depende de cuánto esté el dólar a fin de mes. Si el dólar bajó, y en lugar de estar 10 pesos, ahora está 9, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta que con los 100 dólares que tenía, cuando lo quiero cambiar, los cambio por menos plata que antes. Incluso acá, por eso decíamos, me hubiese convenido tenerlos en mi casa y no hacer nada con la plata. ¿Sí? Ahora, si el dólar subía, por ejemplo, a 11, yo acá gané plata y me doy cuenta que gané exactamente lo mismo que hubiese ganado si dejar la plata en un plazo fijo. Pero si, por ejemplo, el tipo de cambio se hubiese ido a 12 pesos por dólar, acá mi opción hubiese sido la mejor de todas. ¿Por qué? Le hubiese ganado a la opción de atesorarlos, obviamente, y también le hubiese ganado a la opción de guardarse un plazo fijo. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué en algunos casos puedo ganar, otros casos perder? Fíjense que la respuesta está en la comparación de qué porcentaje aumentó o se redujo el dólar en relación con la tasa de interés que ofrecen los bancos. ¿Sí? Si el dólar, fíjense que en el caso en donde yo exactamente gané lo mismo que respecto al plazo fijo, es obviamente el caso en donde el dólar pasó de 10 a 11 pesos, que eso que implica un aumento del 10% del dólar. Entonces, ¿eso qué significa? Un aumento en el 10% de la plata que yo tenía, ¿no? Compré algo que durante el mes aumentó un 10%, cuando yo lo vendo a un 10% más caro. Ahora, si el dólar a fin de mes estaba más de 11 pesos, 11,10, 11,50, 12, 15, 30, yo ahí siempre le hubiese ganado a la opción del plazo fijo. ¿Cuánto? Bueno, cuanto más alto esté el dólar, más rentable es mi inversión. Entonces, fíjense que, de vuelta, si yo estoy parado acá y tengo que decidir cuál de las dos opciones, porque esta evidentemente no, pero cuál de las dos opciones es más rentable, ¿de qué va a depender mi decisión? Ahora, yo estoy parado acá, ¿yo sé cuánto va a subir el dólar? No. Entonces, acá es donde también entra a jugar el tema de, primero, la situación económica del momento en el que estemos analizando y a partir de eso las expectativas que nosotros nos formemos respecto de cuánto creemos que va a estar el dólar en el futuro. Perdonad, así que pasa. No, que siempre entonces la primera opción va a ser como la peor, ¿no? Porque o se va a mantener estable el dinero que tengo, o si tendría que estar respondiendo a una inflación ideal, ¿no? De cero. Exactamente. No solamente igual, estancada, sino también. Bien, ahí un punto para aclarar. Acá no metimos nunca el tema de la inflación, pero ya todos sabemos que además, para que nuestro dinero no pierda valor, el aumento de la rentabilidad tiene que ser mayor a la inflación. O sea, si durante este mes los precios de la economía aumentaron un 20%, acá yo también hubiese perdido plata. Porque con estos 1.100 pesos me hubiese dado cuenta cuando voy al supermercado a comprar algo que compraba menos cosas que el mes pasado con 1.000. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? La inflación es igual para todos los casos. O sea que al sumo perderás más o menos, pero lo importante es, de todas mis opciones, elegir la que mayor rentabilidad me dé para tratar de... Bueno, ahí el tema, vamos a ver el círculo vicioso, pero lo que voy es, si vos tenés un 20% de inflación, el caso que esté acá va a ser el más importante que vos te ganes, ¿sí? Entonces, por eso le decía, ¿cómo una persona, digamos, decide en qué ahorrar y cuánto ahorrar? Bueno, depende de estas dos cosas.
depende por un lado de la tasa de interés que te ofrezcan los bancos para ahorrar en pesos en relación a cómo esté comportándose el valor del dólar. Si yo, por ejemplo, imagínense que soy el Banco Central y yo, obviamente, no quiero que ustedes ahorren en dólares, ¿sí? Y estamos parados acá. Y yo creo que el dólar respecto, pensando en el mes que viene, va a aumentar un 30%. ¿Qué debería hacer el Banco Central con su política monetaria? Ofrecer una tasa, por lo menos, de 30 o más para tratar de, digamos, hacer que la población ahorre en pesos y no se vaya a la compra de dólares. Entonces, esto va a ser un punto fundamental, insisto, para lo que veamos después también en la clase que viene, que es que la tasa de interés, si uno la piensa como una variable que está atada a lo que está pasando con el dólar, bueno, vas a tener que ponerla siempre en un nivel igual o por encima de cómo esté aumentando el dólar para tratar de hacer que la gente no se vaya a dólares. Por eso, por ejemplo, hoy uno ve que la tasa de interés está en el 70%. ¿Sí? Porque lo que está pasando con el dólar, que está subiendo tan rápido, exactamente. Entonces, digamos, un ahorrista para quedarse en peso y que te dice, mira, ni por más que me ofrezca 100% de tasa, me voy a quedar. Porque para mí esto va a subir mucho más. Entonces, en los contextos en los cuales la economía está, digamos, en una situación muy crítica y donde todos creemos que el dólar va a subir y va a subir mucho, bueno, la tasa de interés se va por las nubes. Para tratar de frenar esta lógica. Entonces, pero fíjense que acá el punto es... Igual el banco puede ofrecer un 70% de interés y al momento de pagar, ¿cómo hace? Y si yo soy el Banco Central, siempre voy a tener la maquita de pesos para pagarte, en el extremo. Después eso puede llevar a otros problemas distintos. Porque eso lleva a otros problemas. Obvio. Entonces, es como siempre decisión de política económica. El Banco Central tiene que decidir cuál es el mal menor. Si dejar que la gente compre dólares y eso que tenga un impacto en la evaluación y los precios, o ofrecerte una tasa de interés muy elevada que después te genere más pesos. Esta es la discusión típica que hay hoy en día. Porque los economistas que te van a decir, bueno, pero eso significa que mañana va a haber más pesos que antes y esos pesos van a ser más dólares que antes. Porque tiene más gente demandando dólares. Aparte de poner la plata Sí. en un plazo fijo, después hay que asegurar que en ese momento de que estamos pagando la tasa de interés no te quede la deuda. Bueno, sí, obviamente. Si ya lo llevamos al caso argentino extremo, podemos pensar también un tipo de corralito. Sí. Bien. Entonces, fíjense, ¿sí? ¿El punto cuál es? El punto es que la demanda de dinero entendida como la cantidad de plata que ustedes quieren tener disponible para utilizar, ¿qué relación va a tener con el dólar y con la tasa de interés? ¿Sí? En ambos casos va a tener una relación negativa. ¿En qué sentido? En que cuanto más alta sea la tasa de interés, ¿cómo eso va a impactar en la decisión de ustedes de cuánta plata quieren tener disponible en dinero líquida? La menor, ¿sí? Porque quieren utilizar la mayor cantidad de plata posible para ahorrarla, porque están ofreciendo una tasa de interés sumamente atractiva. Entonces ustedes tratan de volcar la mayor cantidad de pesos que tienen a plazo fijo para tratar de transformar eso en una mayor rentabilidad en el futuro, ¿sí? Para aprovechar las tasas de interés elevadas. La misma lógica pasa con el tema del dólar. Si yo creo que el dólar va a subir mucho en el futuro, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, compro dólares hoy. Me quedo con la menor cantidad de plata posible hoy en día. ¿Para qué? Para comprar dólares y que después cuando el dólar suba yo me haya, digamos, cubierto contra eso y después si lo transformo en pesos tenga mucha más plata. Entonces, es lo que charlamos un poco antes. Cuanto más alta la tasa o cuanto más uno espera que el tipo de cambio aumente, menor va a ser la demanda de dinero. ¿Sí? Va a ser muy baja la demanda de dinero. Y eso significa que vamos a dar un incentivo a que la liquidez de la economía, si es que esa demanda de dinero es muy baja y por acá se está tirando, digamos, se está inyectando mucho dinero, tengas un desequilibrio, ¿no? Que tengas por acá dinero que quiere ser, digamos, que está siendo creado, pero entre comillas que nadie lo quiera demandar. O sea que tenés un desequilibrio entre la cantidad de dinero que se crea y la demanda de dinero de la población. No quiere ese dinero, ¿qué hace? Si usted no quiere, si el dinero que está creando, usted lo tiene en su bolsillo y no lo quiere usar, ¿qué hacen? Compran dólares. Entonces ahí está uno de los grandes problemas que tiene la economía argentina y para qué se usa la política monetaria. Para que si en algunos contextos la cantidad de dinero, la liquidez es muy elevada, bueno, hay que absorber esos pesos
sacarlos de la economía para evitar que se vayan al dólar. ¿Sí? Porque sabemos que después de ahí eso lleva a el aumento en la inflación. Eso pasa si el ingreso de la economía es elevado. Exactamente. En ese caso. Sí. O sea, si se gastó más el gobierno, se gastó más de lo que... Por ejemplo, eso lleva... Sí, exactamente. Sí. O si la gente no quisiera depositar, por algún motivo, estaría también en el mismo caso. Sí. Bien, entonces, acá digamos un resumen de cuáles son los tres principales instrumentos con los que cuenta el Banco Central para regular la liquidez. El primero, que digamos técnicamente se llama operaciones de pases, pero lo que estamos diciendo acá es, en criollo, mover la tasa de interés. Lo que hace el Banco Central es que con los bancos que están comerciales hace unas operaciones de pases, ahora vamos a ver qué son, pero eso lo hace para subir y para bajar las tasas. O sea, para que los bancos a ustedes le ofrezcan tasas más altas o tasas más bajas. Y ese va a ser el principal instrumento de política monetaria, el movimiento de las tasas de interés. Después una segunda que se utiliza, pues se utiliza bastante poco, es la modificación de los encajes bancarios. O sea, que el Banco Central obligue a los bancos comerciales a tener más plata o menos plata encajada y que esa plata no pueda ser utilizada. Y la última, que la vamos a dejar para la clase que viene, que cuando empezamos a usar sector externo, es que el Banco Central, cada vez que está comprando o vendiendo dólares, acuérdense que el Banco Central también va a regular el valor del dólar y lo va a hacer comprando y vendiendo dólares, cada vez que hace eso, también está impactando en la liquidez de la economía. Porque si está, por ejemplo, comprando dólares, ¿qué está metiendo a cambio? Pesos. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver la clase que viene, que también impacta en la liquidez, aunque no es su principal objetivo en ese sentido. El Banco Central compra y vende dólares, ya sea, después lo vamos a ver, para acumular reservas o para mantener estable el tipo de cambio. El tema es que eso, digamos, como efecto colateral, también tiene un impacto en la cantidad de pesos que hay en la economía. ¿Sí? Y bueno, justamente lo que venimos diciendo, esos instrumentos se utilizan con los objetivos, podríamos decir, intermedios de regular la liquidez y de manejar el tipo de cambio. Aunque los objetivos finales son el control de la inflación y después podríamos decir la acumulación de reservas como medida prudencial para el sector externo. Pero si nos enfocamos en lo que venimos charlando hoy en la clase pasada, la política monetaria, lo que me resume este cuadro, ¿qué es? Que se utiliza para regular la liquidez de la economía con el objetivo final de tratar de mantener estable la inflación. ¿Y por qué? Bueno, acá dependiendo del enfoque. ¿Sí? El enfoque que vimos tradicional que me diría, mirá, vos tratás de hacer política monetaria para mantener regulada la cantidad de dinero que hay en la economía y que esa cantidad de dinero que hay en la economía, si la regulás bien, eso va a hacer que los precios no aumenten. Entonces, de esa manera vos estarías controlando la inflación. ¿Qué te va a decir la teoría alternativa que está más vinculada con el estructuralismo? Lo que te va a decir es, no, mirá, en realidad vos regulás la cantidad de dinero para evitar que eso haga que la gente compre dólares y de esa manera evitar que aumente el valor del dólar y que eso tenga un impacto en los precios. Entonces podríamos decir, los dos dicen más o menos lo mismo, o sea, usar la política monetaria para regular la inflación, pero lo piensan con dos teorías distintas y con dos enfoques distintos. En algún momento del tiempo eso puede llevar a, digamos, recomendaciones de política económica similares, en otro vamos a ver que difiere completamente. ¿Sí? Pero la lógica es exactamente la misma. Bien, esto es lo que decíamos recién, ¿sí? La idea de que la principal herramienta de política monetaria es la tasa de interés. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace el banco para mover las tasas de interés? Porque recuerden lo que decíamos en la clase pasada. Ahí están ustedes, que son las personas, que son las que deciden cuánta plata quieren tener en efectivo y cuánta plata quieren tener en plazos fijos en los bancos, y el Banco Central está ahí atrás. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el Banco Central a través de los bancos comerciales para incentivar a ustedes, ya sea a que tengan mucha plata disponible o a que tengan mucha plata en plazos fijos? ¿Cómo hace? Bueno, vamos a ver que lo que hace es,
hacer medidas de política económica que van hacia los bancos y que después los bancos van a trasladar hacia ustedes para que ustedes depositen más plata en los bancos o que tengan más plata disponible. ¿Sí? ¿Cómo es que el Banco Central va a hacer eso? Lo que va a hacer es ofrecerle a los bancos que están acá tasas más altas o tasas más bajas. Y eso va a llevar a que los bancos comerciales a ustedes les ofrezcan tasas más altas o tasas más bajas. Ejemplo, pensemos que la economía está estancada y pensemos que el Banco Central está viendo que hay demasiada liquidez, que hay mucho dinero en la economía y que eso sabemos que puede traer problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Lo que hace el Banco Central, recuerden que el Banco Central interactúa con los bancos que están acá, que son los comerciales. Si a los bancos comerciales les sobra plata, ¿qué hacen? La depositan en el Banco Central para generar rentabilidad. Y si a los bancos que están acá les falta plata, lo que hacen es pedir al Banco Central plata prestada para después utilizarla. Y el Banco Central les cobra una tasa de interés. Entonces, el Banco Central tiene dos tasas. Una tasa de interés que les cobra a los bancos por prestarles y una tasa de interés que le ofrece a los bancos por tener la plata de ellos en el Banco Central. Si yo como Banco Central creo que hay mucha liquidez y por lo tanto, ¿qué es lo que quisiera buscar? ¿Sí? Quisiera absorber plata de la economía. Quisiera que ustedes tengan menos plata disponible y que tengan más plata volcada en los plazos fijos, que es dinero que no puede ser utilizado. ¿Qué haría? Recuerden lo que estábamos diciendo antes. Yo quiero, digamos, quitar liquidez y eso podía hacerlo de dos maneras. Una es reduciendo la creación de dinero, reduciendo la cantidad de plata que meto. La otra es aumentando la cantidad de plata que ustedes tienen líquida y que yo quiero que la transformen en plazos fijos. Entonces, bien, ¿sí? La idea es que para absorber liquidez lo que hacemos es, lo que hace el Banco Central es aumentar las tasas de interés. ¿Y qué significa esto? Porque son dos los mecanismos a través de los cuales esto reduce la liquidez. Por un lado, lo que hace el Banco Central es ofrecerle a los bancos comerciales una tasa de interés más elevada para que el dinero que tienen ellos lo pongan en el Banco Central y les genere mayor rentabilidad. Ahora, ¿cómo hace el banco comercial para generar más dinero para que eso le dé más rentabilidad? Tienen que sacárselos a ustedes. ¿Y cómo hace el banco comercial para sacarle dinero a ustedes? Les ofrece una tasa de interés más alta para que ustedes la plata que tienen ahí la depositen en el banco. ¿Por qué? Bueno, pero se supone que el Banco Central está pensando que hay demasiada liquidez por algún motivo y que entonces lo mejor para ese contexto es absorber liquidez. Por ejemplo, la corrida contra el dólar. Hay una cosa que dice, bueno, no importa que no haya plata para gastar. Prefiero sacrificar eso, pero que no me genere una devaluación que se transforme en inflación con una recesión futura más grave. Entonces siempre decide entre el mal menor, lo que decíamos antes. ¿Sí? Ahora, además de eso, ¿qué otra cosa hace el Banco Central? También le aumenta a los bancos comerciales la tasa que les cobra por prestarles plata. Y si a los bancos comerciales sale más caro pedirle plata al central, ¿qué es lo que va a hacer con ustedes? También les va a cobrar una tasa de interés más elevada por prestarles plata a ustedes, porque se encarece el crédito. ¿Y qué pasa cuando les ofrece una tasa más alta a ustedes por los préstamos que querrían demandar? ¿Qué pasa con la demanda? Baja la demanda de préstamos. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es lo siguiente. Al subir el Banco Central las tasas, tanto la tasa pasiva como la activa, recuerden las tasas vinculadas con depósitos y préstamos, lo que hace es, por un lado,
incentivar el ahorro, ¿no? Y, digamos, sacar plata de la economía. Y por otro, lo que hace es frenar la creación de préstamos, que sería la creación de dinero. Entonces, al mismo tiempo está, digamos, regulándome la liquidez a través de los dos canales. Tanto bajando la creación de dinero, como aumentando la plata que ustedes transforman que tienen dinero líquido y que la pasarían a dinero en caja de ahorro. ¿Sí? El Banco Central se va a aumentar la tasa de interés y a su vez los bancos comerciales aumentan a las personas la tasa de interés. Exactamente. Es como que, acuérdense, es como que los bancos comerciales que están acá son como una especie de intermediarios en algún sentido. Entonces, lo que hace el Banco Central hace lo mismo con ustedes. Y por eso el Banco Central hace eso y el efecto final que busca es lo que están haciendo ustedes, que es... Ni el Banco Central ni el Banco Comercial van a poder. Claro, por así decirlo, sí. Todo Pero lo no es un tema de rentabilidad. todo lo que cobren, o sea, Pero a ver, para mantener una no es un economía tema de limpia. rentabilidad del Banco Central, sino un tema de objetivo de política económica. No es que está buscando ganar plata, sino que lo que está buscando es reducir la liquidez porque ve algún problema con eso. ¿Sí? Entonces, lo que hace, decíamos, es, por un lado, subir la tasa de los depósitos y por otro lado, también sube la tasa de los préstamos. Esto hace que aumente, podríamos decir, entre comillas, el ahorro, la cantidad de plata que está quieta, y esto por otro lado reduce la demanda de los préstamos. ¿Sí? Ambas cuestiones me llevan a una reducción de la liquidez en la economía. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como una política monetaria contractiva. El Banco Central, al subir las tasas, está haciendo una contracción en la cantidad de liquidez o en la cantidad de dinero en la economía. Obviamente, el caso contrario es lo que se conoce como una política expansiva. Acá lo que estaría pasando es todo lo contrario. El Banco Central baja las tasas de los depósitos, baja las tasas de los préstamos, y ¿eso qué significa? Por un lado, que aumente la demanda de préstamos y que se cree más dinero, y por otro lado, que ustedes no tengan la plata en las plazas fijas, sino que la tengan disponible. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, por ejemplo, de que gasten más y de que eso reactive la economía. Entonces, si el banco cree que la economía está muy estancada, está muy mal, que no hay problemas por el lado de los dólares y que se puede reactivar la economía desde el punto de vista de la liquidez, lo que va a buscar es hacer una política expansiva, bajar tasas para incentivar a ustedes a que gasten más y que se reactive el consumo. ¿Sí? No, eso es expansivo. No, perdón, lo que acabo de decir es expansivo. Lo que dije antes, que está acá en el pizarrón, es contractivo. ¿Sí? Bajar tasas es expansivo, subir tasas es contractivo. Pero insisto, lo importante es entender que así como maneja el Banco Central la política monetaria, subiendo, bajando tasas, con el objetivo de absorber liquidez de la economía o inyectar liquidez, en función de lo que vea que está pasando con la inflación, con la actividad económica y con el dólar. ¿Sí? Y porque, por ejemplo, en realidad, es lo que le decía antes, el enfoque tradicional que tiene una idea, digamos, de inflación en términos de cantidad de dinero, lo que te va a decir es, si hay mucha inflación tenés que absorber dinero, porque cuando hay menos dinero, eso baja la inflación, que es lo que vimos en la clase pasada. Te baja el consumo, te baja la inflación, acuérdate que según la teoría, si hay menos dinero, se encarece el valor del dinero, que es lo mismo que decir que bajan los precios. ¿Sí? El enfoque, digamos, estructuralista o keynesiano, alternativo, claro, esta que está acá. Y las dos teorías te dirán, digamos, te dirán que hay que hacer esto, pero por motivos distintos, y por eso digo que lo que vimos en la clase pasada. El enfoque monetarista te diría, esto lleva a que haya menos dinero, por lo tanto menos inflación. El enfoque alternativo que vimos lo que te diría es, sí, pero no porque haya menos dinero, sino porque te va a mantener estable el dólar, y como te mantiene estable el dólar, no aumenta y no te caen los precios. La idea va a estar más vinculada por el tema del dólar, que esto va a terminar de cerrar la semana que viene cuando veamos sector externo. ¿Está bien? Si
digamos, está la inflación estable, si no hay problema de dólares y vos lo que querés es incentivar la actividad económica, bueno, tasas bajas. Bajar las tasas de interés para que eso tenga un impacto positivo en la demanda de préstamos, que implica que la gente demande préstamos o que las empresas demanden préstamos para gastar más, y también que la gente tenga más plata disponible para gastarla y no tener plazos fijos. ¿Sí? Este gráfico no es importante, no, digamos, no es teórico, solamente para mostrar en la realidad cómo el Banco Central maneja las tasas de interés. Lo que hace es que tiene una tasa que les ofrece a los bancos, como dijimos antes, para que los bancos depositen su dinero en el central, y por otro lado tiene otra tasa que es la que les cobra a los bancos para prestarles dinero. Entonces lo que hace es que esas dos tasas las sube y las baja, y esta tasa que está acá es la tasa interbancaria, que es la tasa a la cual los bancos comerciales, entre ellos, también se prestan plata entre unos y otros. Entonces simplemente lo que hace el Banco Central es, dijimos, aumentar las dos, y de esa manera los bancos comerciales también aumentan las tasas. Y eso hace que tenga un impacto en la liquidez de la economía. ¿Cuál es la segunda herramienta que también tiene el Banco Central para aumentar o reducir la liquidez? Que está en un montón de manuales, que la vamos a mencionar, pero que se usa muy poco, con lo cual no es muy relevante desde el punto de vista práctico. Es lo que se conoce como la modificación de los encajes. ¿Qué es un encaje? Es una política que en realidad se conoce como política regulatoria. Porque recuerden que hemos visto que los bancos, ¿qué hacían? Prestaban dinero y usaban la liquidez que obtenían por parte de los depósitos de la persona. Si el banco se pasaba de rosca prestando plata, podía llegar a que el banco quiebre, entonces era un problema. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central como medida regulatoria? Lo obliga a tener cierta cantidad de plata encajada. ¿Qué significa eso? Que digamos, yo soy un banco comercial y recibo de ella 100 pesos, el Banco Central me obliga a que esos 100, por ejemplo, 40 pesos estén encajados en el Banco Central y que no puedan ser utilizados para ser prestados. ¿Para qué? Para que, digamos, el banco comercial que está acá no se pase de rosca prestando toda la plata que recibe. ¿Por qué? Porque si después mucha gente va y quiere sacar su dinero, no va a tener el banco el dinero disponible. ¿Sí? Ahora, ¿cómo eso se traduce en una política que impacte la liquidez? Si yo soy el Banco Central y lo que quisiera es reducir la liquidez de la economía, ¿qué haría con los encajes? ¿Qué hago? ¿Aumento el encaje que le cobro, entre comillas, al banco comercial o lo bajo? ¿Por qué? Porque la plata que puede dar el banco comercial. ¿Sí? Lo que hago con el encaje es que reduzco la cantidad de plata, podríamos decir, que el Banco Central prestaría. Y de esa manera reduzco la liquidez. ¿Sí? O sea, básicamente esto lo hemos visto en la clase pasada, básicamente lo que estamos diciendo es, mirá, el Banco Central, imagínate que tiene 100 pesos en depósitos, ¿qué hace? Tiene 70 que utiliza para rentabilizar, comprar dólares, prestar plata, etcétera, etcétera, y digamos 30 que tiene que tener obligatoriamente en reservas y en billetes para responder ante la demanda de los clientes. Si yo como Banco Central lo que hago es subir el encaje, eso está obligando a ¿qué cosa? A que el banco comercial tenga que tener más dinero disponible en efectivo y por lo tanto que tenga menos dinero siendo utilizado para, por ejemplo, prestar dinero. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué lleva? En realidad, a lo más inmediato, a lo que lleva es a una pérdida de rentabilidad. ¿Por qué? Porque antes el banco tenía 70 pesos para prestar y para rentabilizar esa plata y con eso ganar plata,
y tiene 30 pesos que no podían ser utilizados porque tienen que estar inmovilizados y con eso no gana plata. Entonces, al aumentar el encaje, ¿qué le estoy diciendo? Mirá, ahora en lugar de tener 70 pesos para utilizar para ganar plata, tenés 50. O sea que le estoy, digamos, mordiendo rentabilidad al banco comercial. ¿Cómo va a ser el banco para recuperar esa rentabilidad perdida? Si ahora tiene menos plata para rentabilizar, ¿cómo hace para recuperar la rentabilidad perdida? Bien, ¿sí? Subo la tasa de interés. Si yo antes tenía 70 pesos para prestar y cobraba un 30% por la tasa, y ahora en lugar de tener 70 tengo 50, ¿qué hago? Y bueno, tengo que, digamos, subir la tasa para compensar esa pérdida. O sea, cuando más clientes tenga el banco, menos también va a ser el... No, porque es un porcentaje de la cantidad de depositantes que tenés. O sea, que no es un tema de cantidad, sino de el porcentaje que el Banco Central te obliga. Al banco también estarías haciendo que el banco pierda clientes. No, ¿por qué? Y porque los préstamos suben demasiado, o sea, le sube la tasa demasiado, entonces el cliente se va del banco. Está bien, pero ojo, a ver, yo cuando hago esto lo hago para todos los bancos por igual. O sea que todas las tasas de tu banco suben y eso hace que todos los bancos, digamos, tengan que tener tasas más elevadas. No es que lo hago para uno sí, para otro no. Es una medida que afecta a todos los bancos. Entonces, justamente, ¿a qué lleva esto? Digamos, ¿cuáles son las dos maneras de recuperar rentabilidad que tiene el banco? Subir la tasa a la cual presta plata, porque tiene menos plata que antes para prestar, pero también lo que puedo hacer es tratar de captar nuevos depósitos para tener más plata para rentabilizar. Entonces, el encaje a lo que debería llevar es a que el banco suba tanto la tasa que cobra los préstamos como la tasa que ofrece a los depósitos. O sea que sería un resultado similar al de que el Banco Central aumente las tasas. Pero de nuevo, no es tan atractivo porque los bancos acá pierden rentabilidad y eso, digamos, que le genera bastante ruido también en términos políticos al Banco Central de turno. Si en cambio yo quisiera aumentar la liquidez, ¿qué puedo hacer? Bajar los encajes. Y el efecto sería exactamente el opuesto. ¿Sí? Bien, la parte de intervenciones yo se las mencioné, les dije que la vamos a ver bien la clase que viene. Solamente lo único que quiero que retengan y que lo vamos a ver después es que cada vez que el Banco Central compra o vende dólares, como efecto colateral está metiendo pesos o sacando pesos de la economía. Si el Banco Central quiere comprar dólares de ustedes, a cambio tiene que dar pesos. O sea que el efecto colateral es que está metiendo pesos en la economía. Si al revés, si ustedes quieren, ¿no? Quieren, digamos, tener más pesos o más dólares, en ese caso lo que pasa es exactamente lo contrario. Yo lo que hago es absorbo los pesos de ustedes y a cambio les doy dólares. ¿Sí? Pero digamos, lo importante acá es que la política cambiaria, que también hace el Banco Central, tiene como efectos colaterales movimientos en la liquidez de la economía. ¿Sí? Bien, entonces, digamos, como para ir cerrando, ¿cómo es el paquete de medidas del enfoque más tradicional acerca de qué hacer para bajar la inflación? Básicamente, digamos, decía paquete porque por lo general son varias medidas las que se recomiendan hacer. En algunos casos se recomienda hacer todas, en otros algunas, en otros una sola. Pero bueno, básicamente, es un poco lo que también recomendó el FMI en su momento. ¿Cómo es este paquete? Reducir el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo creo que el problema es la cantidad de dinero, bueno, lo que estoy diciendo es ajustar el gasto público, reducir el déficit, porque eso está haciendo que se cree mucho en la economía. Entonces, digamos, la primera medida importante es, bueno, reducir el déficit fiscal. Hacer que el Estado, que el gobierno esté en equilibrio para que no siga metiendo dinero en la economía. Subir las tasas de interés. Banco Central tiene que subir las tasas de interés para que eso también refuerce, ¿no?, el efecto contractivo y que saque dinero y pesos de circulación
Porque según el enfoque tradicional, la menor cantidad de dinero llevaría a una reducción de la inflación. Y después tenemos dos más, que no son estrictamente monetarias, pero que por lo general vienen acompañadas, que ¿cuáles son? Por un lado, liberar las importaciones, en el sentido de permitir que cualquier producto importado ingrese al país. ¿Con qué lógica? Con la lógica que son productos más baratos y que entonces al permitir que esos ingresen al país, compiten con las empresas locales y eso es que las empresas locales bajen los precios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema que tiene esto? El problema es que si los productos importados son demasiado baratos, es probable que haga que algunas empresas quiebren. Entonces uno puede decir, ¿bajan los precios? Sí, bajan los precios, pero porque está destruyendo a un montón de empresas locales que no pueden competir contra esos productos importados y entonces no es que bajan los precios, directamente lo que bajan son las persianas. No pueden producir y tenés menor cantidad de fábricas que tienen un impacto no solo en los precios, sino también en el empleo y en la actividad económica. Exactamente. Y la otra es la de, también decimos, flexibilizar el mercado laboral. ¿Qué estamos diciendo acá? Bueno, introducir medidas que le permitan a los empresarios flexibilizar la contratación de trabajadores. ¿No? Con esta idea de que puedan echar trabajadores sin pagar indemnización, que puedan echar trabajadores sin causa de despido para que no haya juicio de por medio, que puedan contratar trabajadores con jornadas flexibles, que no tengan que ser obligatoriamente 8 horas, que pueda ser de 2, de 4, de 6. Todas medidas que, digamos, encubiertamente, en realidad el objetivo que tienen es el de que los trabajadores tengan, digamos, menores sueldos, menores capacidades de producción, menor poder de negociación y que por lo tanto eso haga en algún punto que bajen los precios. ¿Por qué bajan los precios? Y porque bajan los salarios. ¿Sí? Digamos, básicamente por eso decía, si nosotros decimos, bueno, bajemos los salarios, eso hace que bajen los precios. Pero ¿a costa de qué? Y a costa de generar un deterioro en la calidad de los empleos. Porque ya tenés más trabajo part-time, tenés más trabajo flexible, tenés más trabajo tercerizado, tenés mayor cantidad de despidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo ese paquete puede venir todo junto, pero fundamentalmente va a reducir el déficit fiscal, cerrar la canilla por el lado de la creación de dinero y subir la tasa de interés para de esa manera absorber también liquidez. ¿Sí? ¿Qué te diría el enfoque heterodoxo? Fíjense, primero que nada, coincidiría en el tema del aumento de la tasa de interés. Es lo que ya mencionábamos antes. Pero no por un tema de directamente asociarlo con la cantidad de dinero, sino que lo que va a decir es, mirá, el tema es que al subir la tasa de interés, de alguna manera vos lográs apaciguar la demanda de dólares, que es tu gran problema. Ahora, eso vamos a ver que debería venir acompañado de regulaciones cambiarias, es decir, de medidas que también frenen la demanda de dólares por otra manera. Como por ejemplo, como hay ahora, que haya un máximo de cantidad de dólares, que vos tengas que mostrar que tenés los ingresos, por ejemplo, en blanco, para comprar esos dólares, etcétera, etcétera. Así, tipos de medidas que vayan a apuntar a regular el mercado cambiario. ¿Alcanza con eso? No, no alcanza con eso. Porque además lo que vimos que tenía según este enfoque era un problema de que los trabajadores perdían plata, pedían poder de compra, entonces por eso pedían aumentos salariales. Los empresarios le daban esos aumentos salariales, pero atrás de eso aumentaban los precios para no perder su ganancia. Atrás de eso los trabajadores volvían a pedir aumentos salariales y teníamos esta especie de puja distributiva que me generaba una inercia inflacionaria, entonces que nunca terminaba. ¿Y cómo se corta eso? Bueno, este enfoque lo que te va a decir es, tenés que lograr algún tipo de acuerdo entre trabajadores y entre empresarios. ¿Sí? ¿Qué tipo de acuerdo? Bueno, tenés que sentarte con los trabajadores y con los empresarios y decir, miren muchachos, ustedes piden aumento salarial de 20%, los empresarios se lo dan y atrás de eso aumentan los precios un 20%. Y atrás de eso ustedes vuelven a pedir un aumento del 20% y así no bajamos nunca más la inflación. Entonces, ¿cómo es en la realidad? Bueno, agarrás por ejemplo los trabajadores y decís, miren, en lugar de pedir 20, pidan 10 y van a ver que si piden 10, los empresarios van a aumentar los precios un 10 y no un 20. Y de esa manera bajamos la inflación del 20 al 10. ¿Qué dicen los trabajadores?
todo muy lindo, yo conozco cómo termina esto, yo pido un 10 y después los empresarios atrás de esto me aumentan un 20. Entonces ahí no tiene que estar el Estado para, digamos, sentarse en esa mesa a discutir y funcionar como si fuese un garante, por así decirlo, que asegura que ese acuerdo se cumpla. Que los trabajadores, digamos, piden un aumento de sueldo más bajo. Ahora, si llegan a perder dinero, ¿qué hace el Estado? Los compensa. Por ejemplo, le dice, bueno, mira, te voy a bajar los impuestos para compensarte la pérdida de poder de compra. Y atrás de eso, también, digamos, a los empresarios le dicen, miren, ustedes se comprometieron a aumentar el 10% de los precios, yo voy a monitorear para que los aumentos de precios estén en línea con lo pactado. Si lográs eso, bueno, vos podrías bajar la inflación del 20 al 10, solamente, digamos, coordinando, como se llama, las expectativas y los aumentos entre los trabajadores y los aumentos que luego hacen las empresas. En el medio, ¿qué tiene que pasar? En el medio tenés que también controlar el dólar. Porque si vos decís, bueno, la inflación del año que viene va a ser del 10% y en el medio se devalúa el dólar un 40% y la inflación sube el 40%, te van a matar los dos. Entonces es sumamente delicado y complejo, pero la lógica es esa. Es la de decir, ya, vos tenés por un lado un problema que hace que el dólar suba y que eso te pegue inflación, y además tenés un problema de coordinación entre trabajadores y empresarios. Entonces, tenés que hacer unos malabares para hacer al mismo tiempo todo. Coordinar entre trabajadores y empresarios, lograr algún tipo de acuerdo creíble y además que en todo ese tiempo, mientras la inflación va bajando, vos mantengas el dólar estable para que eso no pegue saltos y también aumente la inflación. Por eso es que uno podría decir, no hay manera de bajar la inflación de un saque. Es imposible. La única manera de hacer esto de manera gradual, ¿no? Haciendo que los precios bajen hoy por día, digamos, del 55 al 45 el año que viene, del 45 al 35, digamos, con suerte para fin del próximo mandato, tener una inflación del 15, 20%. Sí, pero es imposible querer bajar un problema que ya vimos se va acumulando y arrastrando y haciéndose cada vez más grande, que tardó muchos años, que resolverlo en poco tiempo. Entonces, este enfoque lo que te dice es, no, mirá, las causas son otras y por lo tanto la solución es otra. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, hay una cosa más que era el tema de los aumentos de los impuestos, que también tiene cierta lógica en el sentido de cobrar impuestos más elevados a los sectores de mayor capacidad de ahorro. ¿Para qué? Para que esos sectores compren menos dólares. Y después por utilizar esa plata, por ejemplo, para gastarla en alguna política fiscal que sea redistributiva o expansiva para mejorar la actividad económica. ¿Sí? Pero, de nuevo, esta tercera parte es completamente accesoria, complementaria. Lo más importante es mantener el dólar estable y generar algún tipo de acuerdo de precios y salarios para bajar la inflación y al mismo tiempo que el dólar no pegue saltos, ¿sí? Que eso le genere más ruido y que rompa este acuerdo. ¿Está bien? Si se logra todo eso, tendríamos una reducción sostenida de la inflación que se mantiene en el tiempo y que año a año iría bajando. Cosa que por ahora parece bastante difícil, pero que bueno, si alguno lee las promesas de campaña, por ejemplo, Alberto Fernández, un poco lo que dice esto: sentar trabajadores y empresarios, hacer algún tipo de acuerdo de precios para lograr bajar la inflación. ¿Ah?